Dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería. Escuche, que no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor nos está alertando de eso. Fíjense, dice que no los agarre descuidados, que no los agarre en embriaguez, en afanes de esta vida, en cosas, o sea que de repente ya te envolviste en otras cosas y te descuidaste de la palabra de Dios. Dice el Señor, cuidado con eso. Porque esa es la obra de Satanás. Cuando el día está cerca, empieza a hacer que la iglesia se fije más en otras cosas que en la palabra de Dios. No te sorprenda si alguna vez sientes desánimo en tu corazón. Lo más probable, digo, no es que todo sea por lo mismo, pero en un 99.9% es porque te descuidaste de la palabra de Dios. Porque pusiste tu mirada en cosas terrenales. Por eso dice el Señor, tengan cuidado. El día se acerca, no pierdan su tiempo en afanes de esta vida. Pongan su mirada en las cosas de arriba, dice el Señor, no en las de la tierra. Cuando una persona se desanimó, cuando una persona se siente triste, se siente deprimida, algo le ha pasado, ha descuidado la palabra y se ha fijado en las cosas terrenales. Pusiste tu mirada en lo que hizo el hermano y te afectó. Pusiste tu mirada en lo que hizo este grupo de personas y te afectó. Pusiste tu mirada en algo que cualquier cosa y te afectó. Eso es obra de Satanás. Tenga mucho cuidado. Porque una persona que está al 100 con el Señor, en la palabra, en oración, es inmune a cualquier cosa de ese tipo. Por eso el Señor está advirtiendo y está diciendo de esta manera. Estamos en Lucas 21:35, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo orando. Versículo 36, velen en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, entonces, ¿cuál va a ser la manera de estar de pie, de hacerle frente a todo? Orando. Diga conmigo, orando. Dile que está a tu lado, tienes que orar más. Hermano Gillo, dígales a todos que tengan que orar más. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a detenernos en el versículo 32 que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 32. No pasará esta generación. Ahora, ¿a qué se refiere con una generación? Vamos a descifrar este versículo, vamos a estudiarlo. Y una generación, bueno, cuando hablamos de generaciones que nosotros hemos pasado, hablamos, por ejemplo, de mi generación de la secundaria. ¿Cuántos tienen relación con la generación de la secundaria? Y más ahora con lo del WhatsApp. O los de la prepa, fue nuestra generación, los de la universidad, en fin. Pero esas son generaciones de 3 años, porque estuvieron en una etapa, ¿verdad? Una dispensación es una etapa. Entonces se le llama generación. Pero hablar de una generación en cuanto al ser humano, una generación es lo que dura un ser humano, esa fue la generación. Toda la generación de los artistas de las películas de Pedro Infante, ¿se acuerdan? Luis García. ¿Quién más? ¿Quién más? No, Luis García. Luis Miguel, no, ¿qué Luis era? Luis Aguilar. Son generaciones, ¿verdad? Jugamos al trompo, a las canicas. Muy diferentes generaciones, así es. Pero hablar de una generación en cuanto a la humanidad es hablar del tiempo de vida del ser humano. Entonces, ¿por qué Jesús dijo aquí, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca? Bueno, vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 3, del 6 al 8. En mi generación jugábamos trompo, canicas, tacón. A los quemados, una pelotita que se tiraban.
Dice Génesis 3:6. 3:6 dijo 6:3. Ok. Permítanme. Es 6:3. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Estamos hablando de los primeros pobladores de la tierra después de Adán y Eva. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más sus días. Serán sus días 120 años. Fíjese bien, Dios diseñó al ser humano para que viviera 120 años. Ese fue el diseño de Dios. Hay algunos que lo han logrado, en aquel tiempo lograban hasta más, ¿verdad? Pero un promedio de lo que Dios dijo más o menos son 120 años. Yo sé que si hoy en nuestros días decimos esto, 120 años, ¿quién nos va a durar? No, y tragando drogas y alcohol menos. Pero Dios diseñó 120 originalmente. Yo sé que hoy en día todavía hay gente que en la sierra que pasan los 100 años, pero pues comen huevo de la gallina, leche de la vaca, se acuestan temprano. Ahí en la sierra, no sé, pues tú sabes que lo que altera al hombre es el estrés. Comemos huevos de quién sabe qué. Dicen que el arroz es de plástico. Dicen que la carne ya la están sintética, que ya no es de vaca. O sea, comemos puro cochinero. Obviamente eso va acortando la vida del ser humano. Pero el plan de Dios primeramente era que el hombre viviera 120 años. Ese era el plan de Dios. Así como el plan de Dios era que el hombre siempre estuviera en el huerto, era el plan de Dios. ¿Qué ha pasado? Vamos a seguir leyendo. Versículo 4, ¿sí está bien el 4? Había gigantes en la tierra en aquellos días también, después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos en el versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Escuche. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, hasta ese tiempo dijo Dios, híjole, ¿qué hijos me salieron? Se fueron a la maldad, le hicieron más caso a Satanás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El mismo hombre, por su maldad, ha recortado su tiempo de vida. Vamos ahora al Salmo 90, 9 y 10. Salmo 99 y 10. Busquen su Biblia rápidamente, por favor. Gracias por quitar la pantalla, hermanos. Vamos a meter unos 3 cultos así para que la gente busque más su Biblia. Todo obra para bien. Salmo 99. Dice así: porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Estas fueron palabras de Moisés en los Salmos. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Se fija cómo es ahora? 70 años, dice lo más, 80 es un promedio. Pati acaba de ir a ver a una tía de ella en San Diego, que tiene 96 años. Pero, y yo sé que hay gente que los ha vivido, ¿verdad? El evangelista Billy Graham vivió 99 años. Pero en un promedio, dice la Biblia ahora, por la maldad del ser humano. Y al hablar de la maldad no solo es el asesino, sino también lo que nosotros hacemos. ¿Te fijas que las gallinas y los gallos son muy sabios? ¿Alguien se ha dado cuenta a qué hora se acuestan los gallos y las gallinas? ¿Empiezan a subirse a los árboles? No, hombre, nosotros apenas estamos iniciando un trabajo. Pero eso es lo que Dios diseñó. Que te acuestes temprano, que te levantes temprano, que te eches tu siestecita en el día, que comas sano, amén, gloria a Dios, aleluya.
Pero ahorita comemos de todo y ni me voy a meter en bronca porque hay gente que vende cosas de comer de esas. Pues está bien, es lo de hoy. Pero lo que te quiero decir es que no era el plan de Dios. El hombre, o sea, a causa del hombre, dice, ahora son 70 y en lo más 80. Y todo esto con fatiga y trabajo. Entonces, ¿qué sucede ahora con el ser humano? A los 50 y tantos, a los 60 ya le duele todo, sí, pero le metieron alcohol, le metieron droga, le metieron cristal, le metieron tantas cosas. Y por otro lado está la fatiga, el afán, los temores, el tengo que pagar la renta, el tengo que pagar la luz, el no tengo que trabajar más duro, el afán de la vida. Todo eso acorta la vida. A los 60 ya son unos ancianos algunos. Pero vamos a hablar del promedio, que son 80 años. Diga conmigo 80. Vamos a regresar al versículo que dice cuando Jesús estuvo hablando de todas estas cosas. Y dijo, miren a la higuera cuando reverdece, que nos anuncia algo. Nos anuncia que ya viene una temporada. ¿Qué nos anuncia para nosotros el mes de junio, por ejemplo, aquí en estas tierras sinaloenses? Que viene el mango. ¡Wow! Ya empiezas a ver por todos lados matas de mango que ya empiezan a dar unas bolitas de mango y luego dices, ¡wow! Ya cuando pase junio, empieza julio, son unos mangotes así. En casa de Agustín y Marisol, unos mangos riquísimos que no sé por qué no han traído, la verdad. Cierto. Bueno, así es la higuera, por eso Jesús dijo a la higuera, pongan atención a la higuera. Cuando ven que la higuera empieza a reverdecer es porque ya está cerca. Pero no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Ahora, ya estudiamos de cuánto tiempo es una generación. 80 años. ¿De cuánto tiempo es una generación? Esa higuera está representando a Israel. Quiero irme un poquito más rápido, porque la comparación de la higuera es Israel. Te dije que los puntos esenciales para hablar de profecía es la iglesia y es Israel, sobre todo la nación de Israel. Todas las cosas que pasan en el mundo tienen algo que ver con Israel. Y si es de guerra, mucho más. Cada vez que veas un conflicto en algún lado, algo tiene que ver Israel, porque es el pueblo de Dios. Bien, entonces, cuando la higuera reverdezca, quiero que sepas que, bueno, esto ya lo he hablado, pero para quien no lo han escuchado, Israel, desde los tiempos primitivos, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo empezó la nación de Israel? Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, se pobló la nación de Israel, tuvo tiempos de gloria con Saúl, David y Salomón, después se vino abajo. Desde que Salomón terminó su reinado, escúchelo, estamos hablando de los tiempos de la Biblia. Desde que Salomón terminó su reinado, Israel ha sido pisoteado. Israel no ha visto su gloria. Se les profetizaba que iba a venir el Mesías y lo esperaban, pero cuando llegó Jesucristo no lo creyeron, no lo reconocieron como tal. Siguieron en las mismas. ¿Se acuerda que hablamos de que a Nehemías se le dio el permiso para que fuera a reconstruir el templo, o los muros, perdón, de Jerusalén y las puertas? Israel ha estado así como que se quiere levantar un poquito, otra vez lo hunden. Se quiere levantar otra vez y otra vez, por su rebeldía ante Dios. Por su rebeldía. Los judíos dijeron, crucifica a Jesús. Y Pilato decía, pues yo no encuentro nada malo en él. Pilato era romano. Crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros. Qué maldición tan grande se echaron los judíos. Entonces Pilato dice, bueno, yo no encuentro nada malo, pero es judío como ustedes, pues crucifíquenlo, yo me lavo las manos, yo no le encontré nada malo. Se echaron una maldición, se acarrearon una maldición tremenda. Bien, Israel no ha progresado, siendo que son los hombres más inteligentes del mundo. Hay una sabiduría impresionante ahí. En el siglo pasado, estamos hablando ya, lo puedo decir así, de nuestra época. En los años 40, hablar del 45 al 48, y digo nuestra época porque aquí hay gente que vivió en ese tiempo, por lo menos que eran niños. Y la prueba más grande es mi papá y mi mamá que están aquí. Ellos nacieron en 1944, entonces ellos son esa generación. ¿Hay alguien más aquí que nació en los 40? No digas, no te quiero meter en broncas. Aquí mi hermana nació en los 40. 44 también. Entonces estamos hablando de esta generación.
de una generación que ya está terminando en cuanto a 80 años, pero a ustedes Dios les va a dar más. Amén. Si hablamos de 80 años, hay gente que vivió en esa época todavía, cuando Israel, todo el mundo decía, no, ahora sí. Si Nerón no pudo terminarlo, si Babilonia no pudo, Hitler sí los va a exterminar a todos. La Segunda Guerra Mundial, al final, Hitler, una persona enviada directamente por Satanás, que estaba en guerra con Estados Unidos, con Francia, con Rusia, con todo el mundo, pero de repente él agarró una guerra personal con Israel. Cuando ellos ni siquiera armas tenían los judíos. No tenían patria, ¿tú crees que van a tener armas? Cuando no le habían hecho nada a Hitler, Hitler les tenía envidia a los judíos, porque eran más inteligentes que él, eran más guapos que él, por decirlo así, porque él dijo, yo voy a hacer una raza aria así como ellos. Si yo no fui alto, yo quiero que mis razas sean altos, sean de tal tipo de ojos, de tal tipo de cabellos, lo que él llamó la raza aria. Él quería formar una raza aria, puros supermanes, puros actores de telenovelas, por decirlo así. Entonces empezó a matar judíos a más no poder. Mató un poquito más de 6 millones de judíos. Mucha gente decía, él es el anticristo, porque está matando a los judíos, qué casualidad. Ya te platiqué esa historia de por qué la diestra del Señor libró a Israel. ¿A quién usó Dios como su diestra? A Estados Unidos. Paró la Segunda Guerra Mundial, deja en paz a los judíos, no te están haciendo nada. Y Estados Unidos, Dios a través de Estados Unidos, y hasta la fecha sigue guardando a Israel, Estados Unidos. Muy bien, pero lo que voy es a esto. Jesús dijo, no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. O sea, antes de que termine la generación de mi hermana, antes de que termine la generación de mis padres, que ya van para 80 años, antes de que termine esa generación, tiene que haber pasado todo esto. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? No pasará esta generación. ¿Y cuál generación es? En mayo de 1948, saque su calculadora, use su mente. En mayo de 1948, cuando Estados Unidos hizo cesar la guerra en contra de Israel, cuando Hitler tuvo que suicidarse porque no le quedó otra ya, entonces ellos fueron ante la ONU y la ONU dice, bueno, a partir de hoy, Israel va a ser reconocido otra vez como nación. Porque has de saber que en todo ese tiempo, hablando de más de 2000 años, 3000 años, no lo sé, cuando Israel se dividió después del reinado de Salomón, llegó Babilonia, llegó Egipto, todos llegaban y hacían, como decimos aquí, su agosto con Israel. Agarraban lo que querían, tumbaron el templo, tumbaron los muros, se llevaban esclavos, siempre quedaba un remanente en Israel. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No había presidente ahí, en aquel tiempo ya no había rey en Israel. Llegaban gente de otras naciones y se plantaban ahí en el terreno de Israel, en el territorio judío, hasta hoy en nuestros días. Entonces, imagínense usted nada más, voy a terminar con esto. En más de 3000 años, casi 4000 años, que Israel no está en su territorio y llegan otras naciones enemigas y dicen, pues aquí es tierra de nadie, aquí me planto yo. Y llegan otros, pues aquí me planto yo. Aquí no hay rey, aquí no hay presidente, aquí no hay gente armada que me puede decir que no puedo estar aquí. Entonces se empezó a poblar el territorio de Israel en miles de años. Entonces cuando la ONU, estamos hablando de nuestros tiempos ya, cuando la ONU le dice a Israel, Israel, pueden regresar a su tierra. Todos los judíos que estén por el mundo pueden regresar a su tierra, ya nadie les va a hacer daño. Ya se murió Hitler. Entonces empiezan a llegar judíos de todas partes del mundo a Israel, pero ¿qué crees? Encuentran mucho de su territorio ocupado ya. En su mayoría son árabes, gente que se brincó las fronteras nada más y se puso ahí, que son enemigos acérrimos de Israel. Entonces los judíos llegan a Israel, pero dicen, pues ya está ocupado aquí, pero es nuestra tierra. Ellos reclaman ante la ONU y dicen, bueno, es nuestra tierra,
que se salgan todos los que no son judíos. Pero la gente que estaba allá adentro dice, ¿y por qué nos vamos a salir? Si hemos vivido aquí por generaciones. Entonces empiezan a pelear también la causa para no irse de esa tierra. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto ahora entre los judíos realmente y los que viven ahí pero no son judíos. ¿Alguien sabe cómo se les llama a esos que llegaron y que no son judíos? Empieza con la P. Palestinos. ¿Nunca viste a 24 horas, verdad, con Jacob Saludowski? Qué bárbaro eres. Los palestinos se les llama a esas personas que no son judíos, pero que por alguna razón están habitando en la tierra judía. Y los palestinos dicen, ¿y a dónde me voy? Sí, pero es que tu descendencia es árabe. Ustedes son franceses. Sí, pero son franceses de hace 2000 años, que si yo me voy a Francia, no tengo nada. En parte tenían razón. Váyanse a su país de origen, pero se van a su país de origen, ya no tienen a nadie. Así es. Quien regula eso es la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y les dice a los palestinos, bueno, está bien, no tienen a dónde irse. Se pueden quedar ahí en Israel, en la tierra de Israel, pero van a vivir como buenos hermanitos. O sea, es lo único que puede decir la ONU. Se van a quedar aquí, pero van a hacer alianza con los judíos. ¿Qué alianza ni qué 8 cuartos? Se la llevan pleito y pleito judíos contra palestinos. Entonces, fíjense en qué situación está Israel. Israel está rodeado por países árabes que son acérrimos enemigos de Israel. Recuerde que son los descendientes de Ismael, su medio hermano. No solo tiene enemigos alrededor, tiene enemigos adentro de su casa. ¿Se fija qué situación tan difícil para Israel? Dentro de su mismo territorio. Imagínense que aquí fuera nuestro enemigo El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, pero que aparte mucha parte de nuestro territorio en Sinaloa estuviera también plagado de enemigos. Qué cosa tan difícil para Israel. Por eso la diestra del Señor a través de Estados Unidos pone ahí orden, por favor. Que no destruyan a mi pueblo. Toda la franja fronteriza de Israel está cubierta por el ejército norteamericano, porque si no ya los hubieran hecho pedazos. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Las personas que están aquí, que nacieron en los años 40, es una generación que ha vivido por muchas décadas. Pero escuchen esto, no va a pasar su generación sin que se cumpla todo lo que Jesucristo dijo. Ahora entiendo por qué la palabra dice que la venida de Jesús está muy cerca. Ahora sí, métale pluma, 1948, 80 años, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Dónde? 2028. Estaríamos hablando del 2028. Ahora, hablar de una generación más o menos es de 80 años. No significa tampoco que, 79, faltan 3 días, 2 días, 1 día, hoy se cumplen los 80 años, hoy viene Cristo. No es así, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Está hablando de tiempos probables. No pasará esta generación. Entonces, hermano, hablar de 1948, 80 años sería 2028. Yo no te puedo asegurar que Cristo viene el 2028. ¿Está claro esto? Porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero dice, conozcan los tiempos. Conozcan los tiempos y vean la higuera cuando reverdece. Nos está anunciando ya que algo viene. Pero no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Nadie salga diciendo de aquí, el pastor Obed dijo que Cristo viene el 2028. No es así. Te estoy sacando cálculos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si puede ser el 2029, el 2030, el 2031. Yo escuché un pastor, y esto te lo digo como un comentario que escuché nada más. Ni estoy diciendo que mi teoría del 2028 es la correcta, ni estoy diciendo que otras, simplemente estoy diciendo que está cerca. Pero dijo un pastor hace poco, lo miré en internet, y él sacó las cuentas de otra manera. Él dijo, fíjese bien esto, cada 2000 años suceden cosas trascendentales.
a partir de la creación de Adán y Eva, a los 2000 años vino el diluvio. Volvió a empezar todo. De Noé, del diluvio, pasaron 2000 años hasta la venida de Jesucristo, el Mesías. Ahí van 4000. De Jesucristo hasta nuestros días, ¿cuántos van? 2000 y X, 2023, digamos. Entonces él decía, si el tiempo comenzó a contar, el tiempo para los 6 días, perdón, para los 6000 años, empezó a contar no a partir de que Cristo nació, sino a partir de que Él resucitó. ¿Se acuerda que la gracia comenzó cuando Jesucristo resucitó? Teológicamente se cree que Jesucristo haya iniciado su ministerio a los 30 años y duró 3 años, entonces Jesucristo resucitó y se fue al cielo aproximadamente a los 33 años. A partir de ahí comienza el tiempo otra vez. Había 4000 años hasta el momento. A partir de la resurrección de Jesús, que fue cuando él tenía 33 años, comienza otra vez el tiempo. En otras palabras, para que se cumplan 2000 años desde que Jesucristo se fue a los 33 años, estaremos hablando del 2033. Estaríamos hablando, ¿amén? ¿Está claro esto? Los 2000 años se cumplirían el 2033. Eso es lo que dijo este pastor. No me lo crean a mí, porque la Biblia no lo dice así, pero son cuentas que se han sacado. Tomando en cuenta esto, Dios habla mucho del número 7. El número 7 es bíblico en muchas cosas. Y en una de las cosas más importantes que se menciona el número 7 es en la creación. ¿En cuántos días Dios creó o Dios hizo la creación? ¿Quién me puede decir? En 7 días. Pero dice que 6 días trabajó y el último día, el séptimo día, descansó. Si agarramos esa información bíblica o teológica para hablar de los tiempos proféticos, estaríamos hablando de que en el 2033 se cumplen 6000 años. Y falta uno. ¿Cuál es la última dispensación que falta? El milenio. Con el milenio serían los 7000 años. Entonces, si Dios trabajó 6 días y el último descansó, esa es la explicación que se da. En 6000 años han sucedido tantas cosas, pero va a haber un milenio más que va a ser un milenio de descanso. Va a ser un milenio de paz, un milenio donde Satanás va a estar amarrado, encadenado y no va a poder hacer sus fechorías. Es un 1000 años, son 1000 años de descanso. Entonces te pones a pensar y dices, pues tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. No está asegurando nada, pero lo que sí sabemos es que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. No te hablé mucho de los 7 años porque para los que es la primera vez que escuchan esto, dijimos que es inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Pero entre la gracia y el milenio hay un periodo de 7 años. O sea, el milenio no comienza inmediatamente con el arrebatamiento. Con el arrebatamiento comienza un periodo de 7 años, ahí está otra vez el 7, de tribulación. 3 años y medio, la mitad de los 7, esto ya lo hablamos la vez pasada. 3 años y medio son de paz y los últimos 3 años y medio son de una gran tribulación como nunca antes la ha visto. Al término de los 7 años comienza lo que es el milenio. Vamos a ver otro video, por favor, ahí. Aguánteme tantito. Quiero que veas lo que está pasando en el mundo. Mientras lo ponen ahí, yo quiero leerte este versículo de 2 Timoteo 4, 1 al 5. Pueden trabajar en la pantalla con el video, yo lo voy a leer aquí. Escuche esto, 2 Timoteo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y los muertos. Dice que prediques la palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo. Que exhortes, que animes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, que te apures a hablar la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo tiempo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
y cumple tu ministerio. Está exhortando al apóstol Pablo porque dice, van a venir días en que va a venir mucha gente a engañar, van a venir muchos a confundir lo que te decía ahorita del internet, pero tú mantente firme en lo que has creído. ¿Estamos listos? Las personas que se creen animales, te voy a leer 1 Timoteo. Sí, tengo que leerte 1 Timoteo antes de escuchar esto porque de ahí se deriva. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Escuche bien, la pastora lo mencionó en cultos pasados, todo eso de las banderas de colores, de que tú puedes ser mujer si quieres, puedes ser hombre si quieres, puedes ser animal si quieres, es un espíritu de engaño. Diga conmigo, espíritu de engaño. Están engañados. En otros tiempos los tenían que llevar a un psicólogo. Hoy en día dicen que no. El que está loco somos nosotros porque no los aceptamos. Pero la Biblia lo dice aquí. Vendrán, dice, escucharán espíritus engañadores por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Sí, fíjese bien, dice que vendrán tiempos en que la gente va a tener cauterizada su conciencia. 1 Timoteo 4, si quieren anotarlo. ¿Qué es cauterizada la conciencia? Algo que está cauterizado es algo que ya no siente. O sea, que ya no recibe nada. Como una anestesia, te anestesia en el brazo y te golpea, no sientes nada. Les da lo mismo una cosa que otra. Aquí están las mentes cauterizadas de las que habló 1 Timoteo capítulo 4. Adelante, ojalá tengamos sonido. Hay personas que no se sienten 100% humanas, sino que se sienten parte de otros seres que habitan nuestro universo. Son los conocidos como transespecie, una condición que afecta a personas de todo el mundo. En Terry5 queremos descubrirte la alucinante historia de 5 personas transespecie que te dejará con la boca abierta. Número 5. Tom Peters, el humano dálmata. Tom Peters es un hombre de 32 años que se considera transespecie. En concreto, él se siente más perro que humano, se siente un dálmata. Su historia se hizo viral cuando apareció en un programa de televisión con una apariencia alucinante y sorprendente. En ese mismo programa, Tom pidió ser reconocido como el primer hombre transespecie del mundo. La historia de Tom es increíble. Estaba casado y tenía una vida aparentemente normal, pero un día decidió ser quien realmente era, un cachorro de dálmata. Para ello adaptó su vida a la vida de un perro. Ya no camina en posición bípeda, sino que lo hace a 4 patas. No come comida para seres humanos, sino que come pienso de perro. Duerme en una caseta y cuando se enfada, ladra. Rachel, la exmujer de Tom, se separó de él cuando hizo su transformación. Sin embargo, le apoya en su cambio y tiene una relación muy estrecha. Pero Tom ya no se llama Tom, se llama Spot, su nombre de perro. Número 4. Eva Tiamat, o la Dama Dragón. La siguiente historia es aún más alucinante que la que acabamos de contaros. Y es que Eva Tiamat en su vida pasada era un hombre, en concreto era un banquero exitoso de 58 años que decidió cambiar de género y de especie. Ahora es Eva Tiamat o la Dama Dragón. Es un ser que se considera dragón y como este tipo de animal, ella también ha cambiado su piel y su cuerpo. De hecho, se ha gastado más de $75.000 en su transformación para poder despedirse de la especie humana y ser totalmente transespecie. Su metamorfosis vino motivada porque desde pequeño se sentía entusiasmado por el mundo de los reptiles. En su edad adulta decidió que su pasión se hiciera realidad y conseguir hacer lo que siempre había soñado, ser un reptil. Para ello se ha hecho implantes a modo de cuernos, se ha cortado las orejas y se ha castrado sus órganos sexuales. El resultado lo puedes ver en las imágenes. Número 3. Vinny O, el alien asexual. En otro vídeo anterior de Terry5 ya te hablamos del Black Alien, un chico que se está convirtiendo en un alien negro. Pero no es el único. De hecho, en Los Ángeles nos encontramos con otro transespecie que se está convirtiendo en un alien asexual. Hablamos de Vinny O, un artista de 22 años que se ha gastado más de $50.000 en cirugías y modificaciones corporales para lograr su objetivo. Se ha sometido a intervenciones como rinoplastias, relleno de huesos, rellenos labiales, etc.
Además lleva uñas postizas, lentillas de colores y el cabello teñido para que su imagen se asemeje aún más a un extraterrestre. La etapa final de su transformación es la de asexualizarse y para ello invertirá más de $150.000 para extirparse los genitales, el ombligo y los pezones. Quiere ser un ser andrógino al 100% y además con apariencia extraterrestre. Y la verdad es que lo está consiguiendo, ¿no crees? Número 2. Nano, la mujer gato. La siguiente historia está protagonizada por una mujer de Noruega que se siente gato. De hecho, a los 16 años ya sentía que su especie no era la del ser humano, sino que era la de este felino. Ahora que ya cuenta con la edad de 20 años, sigue defendiendo esta idea y afirma que ha nacido en la especie equivocada. Además, Nano está convencida de que su naturaleza es gatuna. Afirma ver mejor en la oscuridad, tener el sentido del oído más desarrollado y contar con un instinto de alerta y observación constantes. Para más Inri, Nano afirma que odia el agua y que le gusta dormir en el alféizar de su ventana y no en su cama. Para que su esencia auténtica sea visible a simple vista, Nano se viste como un gato, lleva orejas, cola y guantes con zarpas para poder mostrar su faceta de verdad. Además, cuando está en casa prefiere caminar a 4 patas. Número 1. Luis Padrón, el hombre elfo. Terminamos este vídeo con otra historia igual de impresionante que las demás, la de Luis Padrón. Este nombre es muy popular en Argentina, ya que corresponde al hombre elfo. De hecho, ha pasado más de 40 veces por el quirófano para asemejarse a esta criatura mitológica y propia del mundo de la fantasía. Luis afirma que desde siempre no se ha sentido a gusto con permanecer a la especie humana, y cuando vio películas como A Brief o Neverending Story o el libro del Hobbit, entendió lo que realmente le sucedía. En realidad era un elfo. Mensualmente invierte muchísimo dinero para mantener su aspecto élfico. Blanquearse la piel le cuesta unos $5.000 mensuales, así como cuidarse el cabello. Lo cierto es que las operaciones han dado su fruto y actualmente su apariencia no parece de este mundo, ¿no crees? ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Realmente en nuestro mundo hay historias fascinantes y sorprendentes, ¿no te parece? Suscríbete a nuestro canal y sigue disfrutando de contenido tan loco como este. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo, verdad? La mente se ha cauterizado ya. ¿No apareció el del hombre mosca? Ese sí me dio mucha risa. Y hay otros que se creen cabras, borreguitos, y hacen una, pues no desfile, sino que salen así como en manada. Haz de cuenta que son puros borreguitos. Y se escucha cuando y voltea, y es gente vestida de borrego, pero caminando así. Y les tienes que dar el paso, los carros se paran para que pasen, y al final se meten a un corral, y hay una persona que les avienta la comida así, y se la comen del suelo, o se la comen así en un recipiente, y la gente llega y los ve, así está el corral, y ellos voltean a ver a la gente, o sea, pobre del que les diga algo, es demandado y lo echan a la cárcel al que diga que no es borrego. O sea, así está de volteado el mundo. Si tú le dices a la gata que está aquí, oye, mija, tú no eres gata, eres una hija de, ¡hey, cárcel! Y te llevan a la cárcel. La mente cauterizada. Entonces, está sucediendo todo lo que dijo Jesucristo, está sucediendo todo lo que dijo, lo que vio Juan en la visión del Apocalipsis, y la iglesia tiene que estar hoy más fuerte que nunca. Amén. Póngase de pie, por favor. El miércoles vamos a continuar, hay otras cosas más fuertes que todavía vamos a ver el miércoles, pero no podemos, hermanos, la iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos a expensas de lo que el mundo diga. Sí es verdad que se ha legalizado. A un pastor allá en Canadá ya fue encarcelado por hablar de esto, por hablar en contra del sistema mundial. Y quiero decirte, ¿viste al hombre reptil cómo estaba tatuado? Los tatuajes, dije que iba a hablar sobre los tatuajes, pero no me alcanzó el tiempo. Solamente te voy a decir algo. Si tú dices, pastor, deme una razón bíblica para no tatuarme, deme una razón convincente para no hacerme ni un tatuaje. Lo único que te voy a decir es eso, sí te lo voy a dar, no ahora.
Lo único que te puedo decir es esto. Todos los tatuajes fue el inicio para llegar hasta esto. Es como cuando hablamos de la cerveza. Pastor, dígame una cita bíblica donde diga que no me puedo tomar una cerveza. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero yo si me tomo una no soy borracho. Okay, pero ¿sabes con cuántas empezó el borracho? Con una. O sea, es el inicio. Pastor, nada más fue un carrufo de mota, cristal, o eso nada más fue uno, no pasa nada. Pero los que andan tirados en la calle y que tú dices, mire loquito, ¿sabes con cuánto empezó? Empezó con un carrufo, empezó con un cigarro de marihuana. Entonces, con el tatuaje pasa lo mismo. Es el inicio de algo terrible. El tatuaje es el inicio de algo peligroso. Yo como pastor lo único que puedo hacer es aconsejarte. Es el consejo de tu pastor. No te hagas tatuajes. Cuida tu cuerpo así como fue creado. Puedes arreglarte, puedes peinarte bien, puedes hacerte... Hay muchos arreglos de estética, pero te aconsejo que no te tatúes, te aconsejo. Voy a dar una explicación más amplia acerca de esto. Solo sé que el fin del mundo está cerca y tú y yo tenemos que acatar lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a hacer la oración que siempre hacemos porque hoy alguien va a recibir a Jesucristo en su corazón. Amén. Quiero pedirle a todos los jóvenes que pasen aquí al frente, por favor. Quiero que vengan todos, por favor, así como hemos estado trabajando muy bonito con los jóvenes. Vamos a orar por nuestros jóvenes, ¿qué le parece? Hemos tenido ya algunas reuniones cada semana con sus hijos y Dios se ha manifestado muy bonito. Pónganse unos a este lado, otros a este lado. ¿Cuántos quieren proteger a sus hijos, proteger a nuestros jóvenes y protegernos nosotros mismos? Porque si te das cuenta, ahorita que los que se creen animales no son solamente jóvenes. Uno de ellos, el que se cree reptil, el que se cree dragón, dice que era un banquero muy exitoso de 58 años. O sea, no solo los jóvenes, también con los adultos está trabajando Satanás terriblemente. Pero hoy vamos a orar por nuestra juventud, hoy vamos a orar por las generaciones que están ingresando a todo este tipo de peligros. Y mientras Cristo no venga por su iglesia, porque para usted y para mí es muy fácil decir, bueno, pero cuando venga la gran tribulación, la iglesia ya no va a estar aquí. Pero ya empieza la tribulación y es muy probable que muchos apostaten de la fe, es decir, que se alejen de su fe y que sí vayan a llegar a la gran tribulación. Vamos a orar primeramente, no solo para los jóvenes, sino para la gente que está ahí atrás, para los que me ven a través de las cámaras, para los que me escuchan a través de la radio. Vamos a recibir a Jesús. Hoy la salvación es gratis. Hoy la salvación nada más es decirle a Jesús, entra a mi vida. Yo te invito para que lo hagas. Todas las personas que están aquí, que me están escuchando en cualquier parte del mundo, haz esta oración conmigo, dilo con todo tu corazón. Señor Jesús, sí, la Biblia dice que si tú lo crees y lo hablas, no se trata de pensarlo, hay que decirlo. Diga, Señor Jesús, yo creo tu palabra, abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Te doy la entrada a mi corazón. Dile, Jesucristo, te doy la entrada a mi vida, que es tu casa. Jesucristo, te doy el control de mi vida. Dígale, Jesucristo, te doy el gobierno de mi vida. Yo te amo, Jesús. Te recibo como mi Salvador personal y te confieso como el Señor de mi vida. Vamos a decirlo todos juntos y creyendo la palabra. Dígale, Jesús, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Lo que su pastor está haciendo en este momento es lo que Dios me ha mandado